¿Cómo están mis queridos Haflerets? Aquí está el poderosísimo Hafler con ustedes. Son las 9 de la madrugada, pero no importa. Hoy les traigo algo diferente. No es una revisión, no es una aventura nórdica. Voy hacia la mejor tienda de coleccionista del mundo. No se lo pueden perder. Viene Mara, obviamente. Y ahora nos acompaña mi gemela, los gemelos Z. Así que estén al pendientes para todo lo que les tenemos preparados. Hoy les tengo una sorpresa muy especial. Estamos aquí con Fernando Barón, el dueño de Confetti, y nos va a platicar unas grandes anécdotas, grandes historias y sobre todo de él, de su tienda y la próxima generación de estas tiendas. Fernando, muchísimo gusto y gracias por aceptar esta invitación. Cuéntanos por favor, cómo empezó todo. ¿Cómo empezaste tú como coleccionista? Pues bueno, es una historia desde mi infancia, que eso tiene ya un rato. Mi papá trabajaba para una empresa de juguetes mexicana, orgullosamente mexicana hasta la fecha, se llama Lili Ledi. Ya no existe, pero porque lo amo en presente, porque sigue siendo vigente en el mundo esa marca. Es muy cotizada, muy codiciada. Él trabajaba ahí y a través de eso, pues yo empecé a conocer el mercado del juguete, vamos a decirlo limitado, que fabricaba esta empresa y en particular Star Wars. A través de ello, pues yo empecé a conocer este tipo de juguetes y empecé a entender lo que era coleccionar, no juntar, no acumular, sino entender a coleccionar, a darle valor a esas cosas desde que era muy pequeño, alrededor de los 5 años. Y a partir de entonces, pues mi amor al coleccionismo todo el tiempo se ha incrementado, ha crecido y a la fecha continúo coleccionando porque es algo que es parte de mi pasión. Fer, el nuevo heredero, el próximo heredero de todo Confetti. Fer Barón, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. ¿Cómo empezaste tú? Obviamente tu papá con tu papá, pero ¿cómo empiezas tú? ¿Qué pieza? ¿Qué sensación? ¿Cuál fue tu primero que dijiste, esto quiero y quiero dedicarme también al coleccionismo? Todo esto empieza con mi afición a Star Wars. Igual, o sea, de generación en generación. Sí, o sea, fue como... ven hijo, siéntate, vamos a ver esta trilogía, ¿no? Y yo soy de la generación de la segunda trilogía. Exacto. Pero desde siempre ha sido, vamos a sentarnos y vamos a ver el VHS y vamos a empezar a ver ¿Te tocaron a ti los VHS? Sí, por supuesto. Sí, todavía me tocó esa época del rebobinado, incluso el carrito rojo que lo ponías para que regresara la película y demás. Todo comenzó ahí, todo comenzó viendo películas, ya por supuesto yo consciente de que nos dedicábamos a hacer esto, pero bueno, con la mentalidad de niño, de quiero jugarlos, quiero tenerlos. Este gusto va evolucionando y empieza a convertirse en un gusto por coleccionar las cosas. Pero sí, igual que la primera generación, todo comenzó con las películas, con el deseo de tener las figuras, fan 100% de Boba Fett, desde siempre fue como, es que Boba Fett, el mítico, el silencioso. ¿Y ahora con el Mandalorian? Bueno, fue para mí un reencuentro con mi infancia increíble. La adición de Mando también fue una manera de cerrar como este ciclo para mí de los mandalorianos y de darle una personalidad tan enérgica, tan poderosa a los mandalorianos y especialmente a Boba Fett. Fue para mí como increíble ese capítulo en mi vida, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, sí, definitivamente todo comenzó con películas, quería algunos juguetes, sí jugaba con mis juguetes, por supuesto, como cualquier niño. Tengo entendido, y aparte tú me acabas de comentar, que eras de los coleccionistas que no habría desde niño ni una sola pieza. No. ¿Por qué?
Eso se me hace algo, en mi punto de vista, por favor, muy personal, es como una manera de respetar la individualidad de la pieza. Es algo como el pensar, el creer o crear que tenga continuidad la vida de la pieza. Al abrirlo, soy ingeniero bioquímico, existe algo que se llama oxidación. Eso genera precisamente el inicio del deterioro o el detrimento de las piezas. A pesar de que sean juguetes que sean diseñados para estar mantenidos en el clima, es importante poder saber que eso sucede, empiezan a deteriorarse. Por ese motivo tienen un empaque diseñado con el propósito de que no entre oxígeno, y al no entrar oxígeno no hay oxidación, y obviamente el tiempo de vida va a poder ser perenne. Eso es muy importante porque hubo unas piezas, si no recuerdo mal, eran de NECA, que aún en el empaque empezaron a tener daños. Tú como ingeniero, ¿por qué crees que haya sido? Porque no están al vacío. En particular NECA lo hace en caja. Tiene caja y solo tiene un Durex. El Durex, para ver que la pieza es original, es un Durex redondo, eso en círculo. Eso no se consigue comercialmente. Solamente se les vende a las empresas para poderlo cerrar, pero no está sellado, solamente cerrado. Ese es el porqué. Si la calidad de la pintura no está diseñada para poder resistir, es como la pintura de los autos. En los 80s y 90s, en los autos les ponían una pintura que se llamaba bicapa, lo que provocaba que con el paso del tiempo esa capa de transparente que se pone encima se empezara a perder y aparentaba que la pintura se estaba deteriorando. Eso mismo sucede en los juguetes. Se oxida cuando no se sella al vacío, no se cierra el vacío, y provoca precisamente que se vaya deteriorando el color de las mismas. Y por lo tanto después va a llegar al material que es el plástico o el poliuretano en el cual está diseñado, y eso va a provocar que se vaya deteriorando por oxidación. Ese es el porqué. ¿A ti sí te costaba trabajo no abrirlos? Sí, al principio por supuesto, porque bueno, con mi primo, que era con el que tenía como más paridad de edad, era como, oye, ya tengo tal figura y está increíble, y las pistolas, y yo decía, bueno, yo también quiero lo mismo, ¿no? Entonces, sí, lo jugábamos, estábamos como muy de acuerdo con esta idea de disfrutarlo. Sí disfruté mis juguetes, obviamente, pues conforme fui creciendo me lamenté de mi decisión, pero fui un niño muy feliz, jugué bastante, me encantó este momento en mi vida, ¿no? Sí, claro, yo también fui de los que sí los abría, pero igual jugaba con ellos, los guardaba como estaban y los cuidaba. Pero sí, son infancias muy felices cuando tienes como tantos y la oportunidad de jugar con ellos y echar a volar la imaginación. ¿Tu papá era coleccionista? Sí. ¿Qué coleccionaba? Él empezó a coleccionar, como lo platicamos hace un momento también, además de música, él empezaba a coleccionar las piezas que producía en la empresa donde estaba trabajando, a través de aprender todo ese proceso de inyección. Creó una empresa de inyecciones de plástico posteriormente, pero bueno, juguete. Empezó coleccionando juguete, y a través de las circunstancias esos juguetes pasaron a ser míos, y obviamente esa colección me la quedé yo. Fui el heredero de... ¿Cómo va a pasar ahora con tu hijo? Seguramente. Gracias a Dios mi hijo ama el coleccionismo, ama lo que me gusta, entonces con mucho gusto se lo cedería. ¿Qué piezas tenía tu padre que tú heredaste? Figura de Star Wars, principalmente de un cuarto. O sea, y principalmente las piezas que tenían algún detalle que no habían pasado de control de calidad. Esas son las piezas. Esas valen oro, esas valen oro. Por supuesto. Son piezas que no tienen un valor porque, bueno, era una empresa que tenía un alto control de calidad, y eso provocaba precisamente que esas piezas pues fueran como parte de desecho. Porque no lo consideraban, o sea, no se consideraban como piezas que podían entrar en línea para poder salir al mercado. Entonces, esas piezas precisamente que tenían un alto control de calidad, pues esas son las que yo heredé. Esas también eran las que tenía tu padre, tú heredaste y después va a pasar. Así es. Tú me dices que eres ingeniero químico. Bioquímico. A ver, empecemos por eso. Empiezas a coleccionar desde muy temprana edad, 5 años. Después fuiste creciendo y me habías comentado que entraste a motocross. Sí, yo vivía en la parte norte del Estado de México, para el rumbo de Satélite. Y empecé conociendo precisamente ese mundo del motociclismo que a mí me apasionaba. Como la gran mayoría de hijos, no sé si todos, pero pues tenía unos papás que no querían que corriera, porque pues
porque ellos pensaban, como la mayoría de papás he escuchado, te prefiero comprarte una pistola que una motocicleta. Eso también le decían a mi mamá, sí. Yo no sé si todos, pero a mí me contaban ese cuento. Sí. Entonces me costó mucho trabajo poder obtener poco a poco para poder comprar una motocross, que había pistas de eso allá en el Estado de México, en una zona que hoy se llama Centro Comercial Perinorte. Uh-huh. Y ahí fue donde iniciamos esto del motocross, y de ahí hubo alguien que me llevó a las pistas de alta velocidad. Entonces pues inicié en el motociclismo, y era el porqué yo no me era tan sencillo poder entrar a la escuela, porque tenía que cubrir horarios, tiempos, circuitos, viajes. Entonces pude terminar la escuela con muchos trabajos, porque es algo que le prometí a mi papá. O sea, si me iba a salir de su casa era terminar mi carrera. Uh-huh. Eso fue una promesa y algo que pues verdaderamente cumplí, y a través de eso pues fui continuando ya con un poder adquisitivo, poder continuar con mi colección, porque ha sido y yo creo que voy a morir con esa idea, porque la verdad que me gusta todavía. Es la prioridad entonces. Sí, la verdad que me gusta mucho las figuras, lo sigo viendo y me sigo apasionando como cuando era chiquito. Me apasiona, me emociona. Ese es uno de los motivos por los cuales me gusta viajar, para poder conocer así como de primera mano y ver figuras. Estar ahí y tocarla, o sea, ser tú el Sí. que llegues con la figura, Así la veas es. por primera vez, la tocas y te la llevas. Así es. Y la verdad que los empaques me interesan de sobremanera, que el empaque Sí, lo vemos aquí en toda la tienda. de buena, en buena calidad, en buen estado, que la pintura de la pieza haya sobrevivido y que me interesa muchísimo. Ese es el porqué. De alguna manera nosotros incursionamos o pusimos el nombre de alta colección, que no se conocía hace 29 años. Se conocía el coleccionismo tal vez como estampillas o como discos. Sí, o como monedas. monedas. Cosas así, sí. Pero el alto coleccionismo, el que representa el haber pasado por varias manos, quizá algún producto sin que haya estado abierto, por eso lo llamamos, fuimos los que incursionamos en América Latina el nombre del alto coleccionismo. Sí, claro. Porque en particular nuestra especialidad es que lograr que la gente coleccione, provocar que pueda entender que el coleccionismo no nada más es, como les dije hace un momento, juntar o atesorar o acumular, sino que acumular más que nada, sí. Sino como mencionar que puede ser una alternativa, a lo mejor en una circunstancia adversa, poder tener una salida rápida, porque la venta de un producto de colección o de alta colección en línea es rápido, o ayudarles a concluir sus colecciones que a lo mejor iniciaron hace años y ya no pudieron concluirla precisamente por lo difícil que es conseguir piezas. Ese es precisamente el alto coleccionismo que nos especializamos nosotros en ello. Después de que inicias con Star Wars, ¿cómo fuiste evolucionando y cómo empezaste a meterte al negocio familiar? Ok, mi gusto sí comienza con Star Wars. Paulatinamente, bueno, empezó Jurassic Park, Pokémon, claro. Sí, o sea, ya sabes, todo esto de... que me fue como llamando la atención. Depredador, Alien, para mí también fueron así como sagas increíbles, las historietas. Luego llegó a mis manos historietas de Marvel, DC Comics, y de repente empecé a volarme, me di cuenta que el mundo no era solo Star Wars, no eran solo los dinosaurios, y de la noche a la mañana me encontraba haciendo microcolecciones de todo lo que se podía, porque había demasiado y bueno... Sí, teniendo pues este negocio familiar, yo me daba cuenta que teníamos muchas cosas, pero realmente no todo me interesaba, ¿no? Ajá. De repente empecé a perfilar un poco más mis gustos, a darme cuenta que sí había cosas que me gustaban. Hay muchas cosas a la fecha que, no sé, Transformers, me gusta, siento que tiene buen argumento, la historia es buena, en general me gusta, pero no es algo que yo juntaría, yo no lo coleccionaría, ¿no? Pero bueno, a la fecha yo sigo muy clavado con los dinosaurios. Mis gustos no han cambiado mucho en cuanto a lo que colecciono. Y bueno, de pronto me encuentro con esta situación en mi vida en donde me pregunto a mí, un Fernando de ¿qué te gusta? 12, 13 años. Oye, me gusta esto. Quiero, muy chico, sí. Quiero hacerlo. Sí. Es algo que me llena.
empezaba a escuchar de mis compañeros, no, es que yo quiero, no sé, dedicarme a la química, yo quiero dedicarme a las ciencias en otra rama, yo quiero ser abogado. Y yo decía, bueno, ¿y yo qué quiero ser? Sí, claro. A mí me gusta realmente lo que está pasando pues en este ámbito laboral de mi vida, o pues yo quiero dedicarme a ser licenciado, que termine siendo licenciado, ¿verdad? Sí, pero vas en abogado, pero más bien, o sea, no decidiste ser abogado, pero decidiste una carrera que enfocaba y que ayudaba al negocio familiar. Ajá, sí, ¿no? Entonces, bueno, me doy cuenta que sí me gusta, que es mi pasión, que haciendo como una introspección de lo que yo quería, de lo que yo sentía en mis capacidades en ese momento, estaba en el lugar ideal. Estaba en el lugar ideal porque, bueno, pues para empezar, en mi caso, bueno, soy de una generación en donde nosotros los ñoños no éramos bien vistos. Era ñoño. Ah, por supuesto, sí, claro, era de los que llevaba las historietas y de los que no paraban de hablar de Marvel y demás. Y era como, no, es que los ñoños, los rechazados, llévatelo para allá y así, ¿no? Ajá, sí. Y para mí no era mal visto, porque yo decía, es que a esto me dedico. ¿Cómo que a esto te dedicas? Sí. Entonces tenía de alguna manera como esta justificación en esta etapa, de decir, no, es que yo hablo de esto porque a esto me dedico. Yo veo películas porque a esto me dedico, ¿no? Yo leo las historietas porque a esto me dedico. Y esta justificación me ayudó bastante en el tema del bullying, porque era así, no, es que ahí van los ñoños. No, pero es que él trabaja de eso. Él tiene una tienda y hace esto y el otro. Entonces era como de, bueno, ¿no? Y fue toda esta apertura, toda esta conciencia que yo fui desarrollando al paso del tiempo que me hace darme cuenta que yo soy bueno en esto y que además me encanta. Y eso que es muy importante. Lejos de decir, yo me veo ejerciendo algo diferente, esto es lo que yo quiero hacer. Y soy bueno, me gusta, me siento tranquilo conmigo y quiero crecer. Es en ese momento donde yo me doy cuenta que lo mío va a ser seguir con el coleccionismo. De motocross, acaba la carrera. ¿A qué edad acabaste la carrera? Y después, ¿cómo llegaste a Confetti? Llegué a los 21 años, más o menos, terminé mi carrera. Me titulé aproximadamente a esa edad. Inmediatamente después yo vivía en esos entonces con un amigo que su papá era guía de turistas. Y su papá sabía cómo poder atraparme a través de la historia y para que a través de mí su hijo estudiara esa carrera, porque ya no estudiaba nada, o sea, era un flojonazo. Sí. Y después estudié para guía de turistas, porque el papá de este muchacho, la verdad que nos dio un tour que me dejó boquiabierto. ¿A dónde fue ese tour? A las pirámides de Teotihuacán con un grupillo de Spring Breakers. Sí, típico, sí. Entonces di un tour que se lució con el propósito de atraparme y que yo de alguna manera motivara a su hijo, porque pues me podía escuchar viviendo juntos, que pudiera estudiar algo. Eso fue a los 21, ¿verdad? 21, 21, porque todavía no terminaba la otra carrera cuando me metí a estudiar esta otra. Y estuve trabajando un tiempo para la Embajada de Estados Unidos y el Hotel Marisabel Sheraton, que están juntos sobre Paseo de la Reforma y Tíber. Trabajé un tiempo como eso, estando en las carreras, o sea, estando en las carreras como una alternativa, porque además me parecía algo padre, algo bien divertido, me divertía. Y pues la verdad es que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar en cosas que me gustan, que me divierten. Desde muy temprana edad, además. Y me ha gustado, la verdad, que incursionar en las alternativas, en buscar cosas diferentes. Y estuve trabajando en eso, y a través de eso, con el paso del tiempo, conocí a mi esposa. ¿A qué edad? A los 24 más o menos. Okay. Nos casamos, yo tenía 26 años. Y en ese inter empezamos como novios, empezamos a considerar, oye, ¿por qué no vivimos de este gusto del coleccionismo? Al principio ella pensaba que esto era una tremenda locura y pasó por mi mente pensar lo mismo, porque dije, bueno, y si no hay lo suficientemente locos como yo, como para poder creer que esto hace 29, 30 años era... Ahí no había nada. No, nada. De verdad no. Nada. Dije, si no los hay, no hay lo suficientemente locos como yo, como para que podamos vivir de esto. Sí, pero pues si no funciona, simplemente pues a lo mejor damos vuelta a la página y buscamos una alternativa. Ese es el punto. Y ese no funciona, llegó hasta ahorita, ya 29 años después. Sí, así es. Y honestamente, al principio yo no quería, como platicamos hace un momento, que metiéramos peluches,
porque no es algo que a mí me guste mucho, ¿no? Ahora ya los veo como algo más bonito, porque gracias a Dios es algo que tiene una venta con mucho más velocidad, porque es un costo menor, está al alcance de mucho más bolsillos, además es un gusto tanto para niños como para grandes, y el coleccionismo no es tan para niños. No. Me comentaste hace rato, como ahorita justo acabas de decir, esa es la razón de por qué hay peluches en todos los confetis. ¿Por qué? Porque es algo que llegamos como a un acuerdo, hicimos un pacto, mi esposa y yo. Ella se iba a encargar de todo el área de confeti, todo el área de peluches y envolturas, y yo me encargaba de todo el juguete y de toda la escultura que pudiera haber en confeti. Exacto. Llegamos a un acuerdo y nos pareció genial. Entonces es como si hubiera dos negocios en las mismas tiendas. Pero como ahorita justo acabas de decir, ayudó mucho, sobre todo ahorita en tiempos de pandemia. Muchísimo, muchísimo. Sí, en tiempos de pandemia fue una oportunidad que tuvimos para poder crecer como personas. En ningún momento dejamos a nuestros empleados sin apoyo. Eso es muy importante, muy, muy importante. Tanto económico como emocional. O sea, en todo momento estuvimos al pendiente de ellos. Hicimos un grupo de cada una de las tiendas para que precisamente pudiéramos tener ese acercamiento con ellos. Cuando no podíamos salir en lo absoluto, había depósitos continuos, semanales, para que pues ellos pudieran continuar apoyándose, ¿no? Ayudándose. Claro. Además que es algo, como lo mencioné, esto es un negocio familiar y nuestro equipo de trabajo es parte de nuestra familia, porque tenemos muchos años con ellos, entonces ellos conocen este mercado perfectamente bien, tan es así que saben cómo tratar a un coleccionista como a un comprador solamente de ocasión. De ocasión. Pero bueno, sí, buscamos apoyarlos y estar al pendiente de sus circunstancias, y esto fue una oportunidad que tuvimos para crecer como familias, como personas, humanamente, y de verdad que esto es algo que agradezco a Dios, la oportunidad que hemos tenido de poder seguir sobreviviendo, a pesar de que en algún momento, cuando nosotros iniciamos, Hacienda, la Secretaría de Hacienda, cuando nos dimos de alta, no existía un giro para nosotros. No, en ese tiempo no existía nada de esto. Y nos acomodaron en un giro que se llamaba Giro de Artículos de Venta de Ninguna Necesidad. Se oía horrible, le digo, oiga, no inventen. O sea, por lo menos pongan de última necesidad. Pero así decía nuestra alta, de verdad, cuando iniciamos. Por ahí debo tener una copia de todo. Exacto, eso te iba a preguntar. Sí. Pero me parecía algo, dices, no puede ser, o sea, se decía giro de venta de artículos de ninguna necesidad. Puedo entender lo que no sea de ninguna necesidad, pero bueno, nosotros vendemos artículos que pueden ser pequeñitos, que traen historias enormes en la vida de las personas. Historia, están guardando historia aquí. Es que eso es precisamente lo que nosotros ofrecemos, parte de la historia. El volver a recordar es volver a vivir, es un dicho, pero la verdad es que es algo que podemos llevarlo a la práctica. Hay pequeños detalles que traen historias gigantescas, y eso es algo maravilloso, porque la gente viene y recuerda. Y cuando recuerda, pues obviamente está volviendo a vivir ese pequeño detalle o esa tremenda historia de su vida. Ese es el concepto de confeti. Nuestro concepto, es precisamente que volvamos a llevar a la gente dependiendo de su historia. ¿Por qué? Porque obviamente manejamos productos tan recientes que está ahí en la actualidad, como ahorita que está de moda Godzilla contra King Kong o Raya de Disney, que es algo que podemos tener, como podemos manejar algo de los 70s que apenas empezaba a ver, y ahorita les voy a mostrar algunos artículos. Piezas muy, muy viejas, de más de 50 años. Así es. Hablaré, esa fue la primera parte, esperen la segunda porque dice cosas muy, muy interesantes, los dos Fernandos. No olviden suscribirse, darle like, compartir, seguirme en mis redes y recuerden, la colección no es lo importante porque nosotros no coleccionamos figuras, atesoramos recuerdos. Hasta la próxima.